Buenas, buenas. Mi nombre es Alba y con Luis Diego vamos a presentarles sobre el tema metalurgia para fusión nuclear. Esta presentación forma parte del curso que estamos llevando, ¿verdad? Fundamentos de metalurgia, y la idea es ver cómo todo lo que hemos venido aprendiendo de materiales y microestructuras se aplica en un contexto súper exigente que son los reactores de fusión nuclear. Siguiente, por favor. Ok, para presentar los objetivos, inicialmente el principal objetivo de esta presentación es, bueno, presentar de forma clara el papel de la metalurgia en los reactores de fusión nuclear. Específicamente vamos a explicar de forma sencilla qué es la fusión y qué es un tokamak, descubrir los principales tipos de materiales usados en fusión, resumir los mecanismos de daño por radiación y sus defectos, y relacionar estos temas con la práctica profesional de un ingeniero mecánico. Como marco teórico vamos a pasar por 4 ideas básicas. Primero, ¿qué es la fusión nuclear? Luego, una comparación con la fisión. Después, ¿cómo es el reactor tipo tokamak? Y por último, ¿qué condiciones extremas viven los materiales ahí adentro? Para que no suene tan complicado, les vamos a enviar un glosario con las palabras más raras como tokamak, blanket, ese tipo de cosas. Y la idea no es que se la aprendan, sino como que la vayan viendo conforme hablamos. Siguiente, por favor. La fusión nuclear es una reacción donde dos núcleos ligeros se unen y forman un núcleo más pesado, liberando mucha energía. El ejemplo típico que se usa es el deuterio más tritio, que es helio más un neutrón de energía. Eso es básicamente lo que pasa en el Sol y en las estrellas, solo que allá las condiciones son naturales y aquí tratamos de recrearlas, pero en un reactor. Para que eso ocurra necesitamos plasma altas a temperaturas muy altas del orden de decenas de millones de grados y luego ese plasma se confina. Siguiente. Sí. Siguiente. Ok. Tal vez lo que más conocemos es la fisión, que es lo que se usa en las plantas nucleares comerciales hoy en día. Un núcleo pesado se rompe en dos núcleos más ligeros y se libera la energía, pero también se generan residuos radioactivos de larga vida. En cambio, en la fusión usamos núcleos ligeros. La idea es que la cantidad y el tipo de residuos radioactivos puedan ser menores, sobre todo si escogemos bien los materiales estructurales. El combustible también es atractivo. El deuterio se puede obtener del agua de mar y el litio sirve para producir tritio dentro del reactor. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, se me olvidó mencionar que algo importante de la reacción de fusión es que no tiene el mismo riesgo de reacción en cadena descontrolada que existe para la fisión. Y por eso se ve como una posible fuente de energía futura a largo plazo. Ahora sí, la siguiente. El tipo de reactor que más se ha estudiado se llama tokamak, que básicamente tiene forma de dona o toroide. En el centro de esa dona está el plasma caliente y alrededor tenemos varias partes clave: la cámara de vacío, la primera pared, el blanket, los imanes que generan los campos magnéticos y los sistemas de refrigeración. El plasma nunca debería tocar directamente la estructura metálica, se tiene flotando, digamos, gracias a los campos magnéticos. Cada una de esas zonas tiene condiciones distintas, ¿verdad? Y por eso vamos a necesitar familias de materiales diferentes, que es donde entra la metalurgia. Siguiente. Entonces, ¿por qué este tema nos debería importar como ingenieros? Primero, porque la fusión aparece en muchos escenarios como candidata a fuente de energía a gran escala en el futuro. Segundo, porque los materiales terminan siendo un factor limitante. Si los materiales no aguantan, por más que el plasma funcione bien, el reactor no es viable. Y tercero, porque este campo necesita gente que sepa de resistencia de materiales, procesos, seguimiento de fallas y todo lo que vemos en mecánica y metalurgia. Es decir, esto no es solo teoría de física, sino un campo posible real de trabajo para nosotros. Y aquí se ve más claro dónde es que entra ya la metalurgia. Todo el plasma está rodeado por materiales, paredes, estructuras, tuberías, módulos de blanket, etc. Esos materiales tienen que soportar calor extremo y radiación de neutrones, además de cargas mecánicas y ambientes corrosivos. Cuando un material falla, se convierte en un problema de operación e incluso de seguridad. La metalurgia se encarga de diseñar aleaciones, controlar la microestructura y seleccionar los procesos de fabricación para que esos materiales puedan sobrevivir a este entorno. Siguiente. Las condiciones que ven los materiales en un reactor de fusión son bien extremas. Por un lado tenemos altas temperaturas, gradientes térmicos muy fuertes, con flujos de calor del orden de megavatios por metro cuadrado. Además, hay un flujo intenso de neutrones rápidos, que son los que van a causar daño por radiación en la pared cristalina.
Encima de eso hay bombardeo de partículas del plasma, que erosionan las superficies y el material está en contacto con medios corrosivos como agua, helio. Todo esto ocurre mientras el material también soporta cargas mecánicas y las fuerzas debidas a estos campos magnéticos y fuerzas que también se deben al campo magnético. Entonces, es como un combo de esfuerzos mecánicos, térmicos, químicos, nucleares, todo al mismo tiempo. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver los materiales estructurales del reactor. Entonces, empezando con la clasificación de los materiales, primero tenemos los materiales estructurales, que son como los huesos o el esqueleto del reactor, la vasija del vacío y las estructuras internas. Aquí lo que se usa son aceros inoxidables, similares al 316L, pero modificados. También aceros ferrítico-martensíticos de baja activación, que se conocen como aceros RAFM, por ejemplo el Eurofer. Estos aceros RAFM se diseñan justamente para tener una buena resistencia mecánica, reducir el hinchamiento bajo activación y, algo muy importante, minimizar la generación de residuos radiactivos de larga vida cuando se activan con neutrones. Ahora, los materiales que están frente al plasma. Ahora tenemos los materiales que son parte de la primera pared y el divertor. Es decir, son las superficies que están en contacto directo o que ven al plasma. Entonces, estos materiales, como era de esperar, sufren altas cargas térmicas y erosión por partículas. En algunos diseños se usa berilio en partes de la cámara principal. En el divertor, que es como el escape del reactor, es donde se concentran los flujos de calor más altos. Entonces, el candidato principal para recubrir esta parte es el tuxteno, porque tiene un punto de fusión muy alto y una buena resistencia a la erosión. Pero tiene un problema, y es que es bastante frágil y sobre todo a temperaturas bajas y es sensible a choques térmicos. Así que hay que cuidar mucho cómo se diseña y cómo se une a otros materiales. Ok, los materiales de blanket y tritio. El blanket, digamos que es la parte del reactor que está inmediatamente después de la pared interna. Y entonces tiene tres funciones principales. Absorber neutrones, extraer calor y producir tritio a partir de litio. Ahí a esto se le conoce como breeding. Para esto se usan diferentes materiales que se conocen como breeders, como cerámicos de litio, metales líquidos tipo LiPi-B o sales fundidas como FlyB. Todo esto va contenido en estructuras metálicas, que naturalmente también son aceros RAFM. El diseño del blanket es clave porque de ahí sale tanto el combustible de tritio como el calor que se requiere después convertir en electricidad. Ok, el manejo del calor y materiales avanzados. Entonces, en las zonas donde hay que sacar grandes cantidades de calor, además de resistir radiación, se necesitan materiales con alta conductividad térmica. Por eso se utilizan aleaciones de cobre en contacto con refrigerantes, que se combinan como una especie de sándwich con tuxeno o con aceros graphene para las zonas que ven más castigo, por decirlo así. También se estudian materiales avanzados como las aleaciones de vanadio, compuestos cerámicos tipo carburos de silicio y aceros reforzados con óxidos o aceros ODS que tienen nanopartículas de óxidos para mejorar la fluencia y la estabilidad frente a la radiación. Muchos de estos materiales, de hecho, todavía están en fase de investigación. Ahora, daño por radiación en los materiales. ¿Qué le hace la radiación a los materiales? Entonces, los neutrones rápidos golpean los átomos de la red cristalina y generan cascadas de colisiones. Esto crea montones de efectos, como vacancias intersticiales y bucles de dislocación. Con el tiempo, la microestructura se desordena y los defectos se agrupan, lo que forma vacíos y burbujas de gas, principalmente de helio e hidrógeno. Esto lo que provoca es un endurecimiento por irradiación. El material se hace más resistente porque cuesta más mover las dislocaciones, pero a la vez pierde ductilidad y tenacidad. Digamos, en ese sentido el material se fragiliza. Además,
la formación de vacíos y burbujas causa hinchamiento, que es como un aumento del volumen y cambios en las dimensiones de las piezas. A altas temperaturas, la radiación facilita la fluencia y empeora la fatiga, muchas veces en combinación con ambientes corrosivos. Ahora, fabricación y procesamiento de materiales. Algo que es muy importante es que no se trata de ver qué material es, sino cómo se procesa el material. Entonces, los materiales para fusión se fabrican en general con procesos metalúrgicos conocidos, naturales, pero que son muy estrictos, que tienen controles muy estrictos. Entonces, tenemos la fundición y la colada para preparar la relación base, forja y laminación para refinar la microestructura, tratamientos térmicos como templado y revenido para ajustar fases y propiedades, y para aceros avanzados como los ODS se usan rutas en polvo, con molienda mecánica y sinterizado para dispersar nanopartículas de óxidos. Un punto crítico es el desarrollo de uniones especiales, como por ejemplo unir tuxteno con aceros Raphim o con cobre con tuxteno, donde hay diferencias grandes de coeficientes de expansión térmica y propiedades, y eso genera zonas muy sensibles a choques térmicos y a fatiga. Proyectos de fusión y materiales. En cuanto a aplicaciones reales, el ejemplo más conocido es el ITER, que es un tokamak experimental internacional que actualmente se está construyendo en Francia. El ITER no es una planta comercial, digamos que es como un paso para demostrar la viabilidad de la fusión. Entonces, desde el punto de vista de los materiales, es como una vasija vacío en aceros inoxidables especiales con paredes de berilio y tuxteno y módulos de prueba de blanket con distintos conceptos de producción de tritio. Entonces, después de ITER tenemos DIMO, que es como un reactor más orientado a producir electricidad de forma continua, usando materiales más cercanos a lo que requeriría un reactor comercial, como aceros Raphim y blankets, que sí pueden generar suficiente tritio. Todos estos proyectos son, de hecho, grandes laboratorios para probar materiales, procesos y conceptos de diseño. Entonces, si nos preguntamos qué podríamos hacer nosotros en este campo como ingenieros mecánicos, entonces, desde la perspectiva de alguien de ingeniería mecánica o metalurgia, ¿qué podríamos hacer en este campo? Entonces, primero, la selección de los materiales para cada zona del reactor. Entonces, aplicando criterios mecánicos, térmicos, de radiación y de corrosión. Segundo, el diseño mecánico, considerando la afluencia, la fatiga, daño por irradiación y no solo esfuerzos estáticos. Tercero, desarrollo de nuevas aleaciones y tratamientos térmicos. Aquí ajustando microestructuras para mejorar el desempeño bajo estas condiciones extremas. Cuarto, participar en ensayos de laboratorio, análisis de fallas, tanto antes como después de la irradiación. Y finalmente, en gestión de vida útil de residuos, ayudando a que los materiales usados sean los más seguros y sostenidos posibles. En cuanto a las conclusiones, para cerrar, la fusión nuclear, como hemos visto, tiene mucho potencial como una fuente de energía a largo plazo, pero uno de los principales obstáculos para que esto se haga realidad son precisamente los materiales. Los componentes de un reactor de fusión enfrentan radiación, altas temperaturas, ambientes corrosivos y cargas mecánicas, todo eso al mismo tiempo, lo que claramente genera una degradación muy compleja. La metalurgia en este ámbito nos permite diseñar relaciones y procesos que mejoran la resistencia a estos efectos, pero todavía hay muchos retos y mucha investigación en curso, especialmente en materiales avanzados y aleaciones de baja activación. La frase con la que queremos que se queden es: sin buenos materiales no hay reactor de fusión viable. Muchas gracias.